Aprendido. Buenos días, hermanos. Todavía no hay sonido, ¿no? Bueno, hermanos, ahora sí. Es un privilegio estar acompañándoles en esta mañana con ustedes, estar aquí en esta hermosa congregación. La iglesia definitivamente es universal, ¿no? Y desde cualquier rincón del planeta podemos congregarnos con el pueblo de Dios, con el pueblo del pacto. Así que siempre es una dicha poder congregarse con otros hermanos. Siempre para mí es una dicha poder congregarme con otros hermanos en diferentes rincones de Latinoamérica, especialmente aquí en Venezuela, ¿no? Esta es la segunda vez que vengo, pero la primera vez que estoy en Maracay. Así que, bueno, es una bonita experiencia y nada, el privilegio realmente es mío de estar con ustedes hoy y lo único que espero es que el Señor les hable en esta mañana a través de la predicación de este siervo inútil, ¿sí? Pero espero que sea de edificación para todos y gracias al pastor Joan por la invitación en esta mañana a no solamente congregarme con ustedes, a alabar a nuestro Dios juntos, sino también el privilegio de compartir su santa palabra. Entonces, hermanos, abran conmigo, por favor, sus Biblias en Isaías, el libro del profeta Isaías, el capítulo 40. Libro del profeta Isaías, capítulo 40. Y si no se lo impide nada, hermano, le invito a ponerse de pie para que podamos leer juntos la palabra del Señor. Isaías 40, vamos a leer desde el versículo 12. Isaías 40, versículo 12, y vamos a leer hasta el final. Isaías 40, versículo 12. Dice la santa palabra de nuestro Señor. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Y aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en la balanza le son estimadas. Y aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. Así que, pues, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplan ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Porque dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mí Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado
y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Gracias, Señor, por tu santa palabra. Esta santa palabra que tú has inspirado, Señor, y que también has preservado hasta nuestros días. Te pedimos, Padre, que el mismo Espíritu, Señor, el mismo Espíritu que inspiró esta porción de las Escrituras, nos ilumine en esta mañana para su entendimiento y lo aplique a nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Bueno, puede tomar su lugar. Este pasaje que acabamos de leer es uno de los pasajes más hermosos que tenemos en las Escrituras. Es un pasaje con muchas ideas loables, sublimes. Bastarían varios sermones para explicar cada una de estas imágenes y poder aplicarlo a nuestras vidas, pero no podemos, solamente tenemos un solo sermón, así que vamos a tratar de explicar este pasaje lo mejor que podamos en el tiempo que tenemos disponible. Para entender mejor este pasaje, debemos entender su ubicación en el libro de Isaías, un poco de su contexto histórico y cultural, y la ubicación del mismo pasaje en el contexto gramatical del libro del profeta Isaías. El libro del profeta Isaías está conformado por tres partes. De hecho, en el mundo académico hay un debate donde se sugiere que Isaías tuvo tres autores, tres Isaías, porque cada una de estas partes supuestamente fue escrito por un autor diferente, pero nosotros creemos que solamente hubo un autor y que este libro contiene tres partes que este autor escribió. La primera parte va desde el capítulo 1 al capítulo 39. Y en esa parte Isaías está advirtiendo constantemente sobre juicio, sobre tribulaciones que van a venir. Así que es una sección de advertencia y de juicios. Y esas advertencias fueron pronunciadas por Isaías en el siglo 8 antes de Cristo y tenían de fondo a un imperio muy poderoso que se estaba levantando en el oriente de ellos, que era el imperio asirio. Y el imperio asirio estaba constantemente amenazando al reino del norte. Recordemos que Israel se dividió en dos, el reino del norte y el reino del sur. Y el reino del norte, ambos reinos estaban siendo amenazados, pero Isaías estaba profetizando principalmente al reino del norte, que estaba ante la amenaza de este reino asirio, y habían constantes juicios y advertencias. Y entonces la segunda parte de Isaías va desde el capítulo 40 al 55. Y esta segunda parte es como un cambio totalmente radical a lo que Isaías está diciendo, porque ahora Isaías ya no se enfoca en el reino del norte, a quien le está advirtiendo y anunciando juicio, sino que ahora se enfoca en el reino del sur. Y Isaías comienza a consolar a los exiliados. Es decir, Isaías está mirando al futuro y está consolando a los que van a ser exiliados en el futuro. Es decir, son profecías o son consuelos aquí, pero no son consuelos destinados a sus lectores principales, sino consuelos destinados a aquellos que en 150 años después estarían en el exilio, específicamente los de Judá, que estarían en el exilio por otro reino que sucedería al reino asirio, que sería el reino de Babilonia. Y del capítulo 56 hasta el final del libro, que es el capítulo 66, Isaías, de una manera muy poética y de una manera simbólica y a través de imágenes, Isaías anuncia la restauración escatológica, y aquí tenemos la visión de una nueva creación, cielos nuevos, tierra nueva, etcétera, etcétera. Así que, como podemos ver por esta explicación que les acabo de dar, Isaías 40, que es el pasaje que leímos hace un momento, aquí inicia un giro significativo en la estructura del libro, porque hasta el capítulo 39 el libro está hablando de advertencia, de juicios, y ahora el capítulo va a introducir una nueva sección que introduce un cambio que va de la advertencia al consuelo.
Aunque Isaías está profetizando en el siglo 8 antes de Cristo, este capítulo es predictivo, es decir, está dirigido a la vida del pueblo en el exilio babilónico, lo cual ocurriría 150 años después. Es decir, Isaías está consolando a sus lectores 150 años antes, 150 años antes de que ocurran los eventos. Cuando Judá y Jerusalén sean derrotadas y llevadas al exilio, cuando el templo sea destruido y el templo sea reducido a escombros, ellos leerán a Isaías y serían consolados. Por tanto, este capítulo se dirige a los futuros exiliados que estarían quebrantados, que estarían confundidos, que estarían tentados a pensar que Dios los había abandonado o que los dioses de Babilonia eran más poderosos que su Dios. Y entonces, 150 años antes de los eventos, el Señor envía un mensaje a los que serán humillados, a los que serán hundidos en la desesperanza, y les recuerda: Dios no ha olvidado su pacto. Él sigue gobernando la historia. Ese era el mensaje para aquellos exiliados 150 años después de esta profecía. Ahora, en este pasaje que leímos hace un momento, surgen exactamente 4 ideas generales. Isaías nos muestra que hay 3 pensamientos que son comunes en las personas cuando están pasando tribulación, cuando están pasando una tribulación que parece que no termina, cuando están pasando una aflicción. La primera idea es la que va desde el versículo 12 al versículo 17, y es creer que podemos aconsejarle a Dios. Es decir, es pensar que lo que nos está ocurriendo no nos debería ocurrir y que Dios debería obrar de una manera diferente. Es como si pensáramos que Dios no está actuando con sabiduría y que debería pedirnos consejos a nosotros, que nosotros podríamos aconsejarle de qué manera debería estar tratándonos en esta situación en específico. Esa es la primera tentación a la que estamos conducidos en un momento de tribulación. La segunda tentación es querer hacer a Dios a nuestra imagen, creer que Dios es como nosotros. Entonces, como nosotros solemos romper un pacto, un acuerdo con una persona que nos es infiel, entonces pensamos que Dios es así y que Dios dejará de ser misericordioso con nosotros, que Dios no tendría paciencia y que como nosotros somos infieles, Él también sería infiel. Entonces, tomamos a Dios y lo convertimos en uno más de nosotros, lo hacemos como nosotros en medio de esa tribulación. Y el tercer punto, o la tercera idea errada que el pueblo suele tener en este momento, es pensar que Dios es indiferente ante lo que les está pasando, que Dios no sabe, que por alguna razón es ignorante de lo que está ocurriendo y por tanto hay que informarle y por eso es que Él no ha intervenido, o que por alguna razón es indiferente al sufrimiento, o que está siendo injusto con nosotros, o que está cansado y por tanto no puede intervenir. Pero entonces Isaías corrige esos 3 pensamientos, elevando la mirada del pueblo hacia quién es nuestro Dios. Y entonces al final solamente aquellos que comprenden quién es el Dios verdadero hallarán fuerzas, tendrán fuerzas, se elevarán como las águilas por encima de la tribulación, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Solo hasta entonces el hombre limitado recibirá fuerzas ilimitadas en medio de la tribulación, solo hasta que entienda y abrace a su Dios, al Dios verdadero. Ahora, no podemos profundizar en esas 3 ideas, ni en el esfuerzo que reciba al final aquellos que corrigen estas 3 ideas cerradas, pero vamos a meditar solamente en la primera, en el hecho de que creemos que podemos darle consejos a Dios en medio de nuestra tribulación. En el versículo 12, nosotros vemos que se nos presenta a un Dios que es creador soberano. Cuando los futuros exiliados estén en la tierra de Babilonia y se cuestionen por qué Dios permite lo que les ha pasado, cuando ellos busquen explicaciones y demanden del Señor aclaración por sus aflicciones, Señor, acláranos por qué nos está pasando esto, la respuesta del Señor no sería la de un siervo,
que tiene que rendir explicación, que tiene que dar explicaciones detalladas a un amo, sino que su respuesta sería la de un rey soberano que va a revelar quién es él, que quiere elevar, en lugar de dar explicaciones, de dar cuentas al pueblo, quiere que ellos levanten la mirada hacia quién es él. Y es en esa descripción que los que están en tribulación van a encontrar consuelo. Los versículos 2 al 14 tienen una serie de preguntas retóricas, o son una serie de preguntas retóricas. Todas ellas están introducidas por un pronombre, el pronombre interrogativo ¿quién? ¿Quién? Y estas preguntas retóricas, como la misma palabra retórica dice, no son preguntas abiertas o invitaciones al debate, sino que son preguntas cerradas donde la respuesta es obvia: solo Dios. ¿Quién? Solo Dios. Y vamos a explicar cada una de estas preguntas. El versículo 12 es una única pregunta, pero dentro de ella hay varios cuestionamientos. El Señor dice por medio de Isaías, primero, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? Con esto. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? ¿Quién midió los cielos con su palmo? ¿Quién con 3 dedos juntó el polvo de la tierra? ¿Quién pesó los montes con balanza? 5. ¿Quién pesó con pesas los collados? 5 preguntas en una sola. Y la imagen aquí es esta. Primero, las aguas. Esos océanos tan profundos, esos océanos tan extendidos, esos océanos tan abundantes que los hombres de aquellos días habían explorado muy poco. Esos océanos tan inmensos como son, caben en el hueco de la mano de Dios. Él puede medir su extensión, Él puede medir su profundidad, Él conoce su volumen, lo hace con su mano. Por ejemplo, ¿tú sabes cuántos litros de agua hay en los océanos de la tierra? Tú no lo sabes, ¿cierto? Pero Él sí lo sabe. ¿Sí? Él sí lo sabe. Los cielos, esos cielos tan vastos, esos cielos tan poco comprensibles en aquellos días, tan poco explorados, se miden con la palma de su mano. ¿Tú sabes cuántas nubes hay en estos momentos rondando por toda la tierra? ¿Y sabes cuánto mide cada una? Tú no lo sabes, ¿cierto? Pero Él sí lo sabe. Todo el polvo de la tierra se junta con solo 3 dedos, con solo 3 de sus dedos. Te pregunto, ¿tú sabes cuántos granos de arena hay en las playas de, ¿cómo se llaman las playas que están por acá? De Cuyagua. Cuyagua. ¿Tú sabes cuántos granos de arena hay en las playas de Cuyagua? ¿Lo sabes? ¿Sabes cuántos granos de arena hay en todas las playas de la tierra? Él lo sabe. Y Él lo puede juntar con 3 de sus dedos. Dios conoce el peso de los montes de la tierra. Tú podrías cargar el monte Everest, que es el más grande de la tierra, y colocarlo en una balanza para pesarlo. Él sí podría hacerlo. Él conoce el peso de los collados de la tierra, que son elevaciones más bajitas que los montes, pero tú sabes cuántos collados hay en toda la tierra y cuánto mide y pesa cada uno de ellos. Bueno, Él los pesa como si fuesen arroz, como si fuesen lentejas. Ahora bien, el punto aquí no es que Dios tenga mano física o que tenga una balanza literal, ¿cierto? La imagen aquí o el punto es que lo que parece incontable, lo que parece incalculable para nosotros es completamente conocido por Él. El Señor quería mostrar que ellos desconocían muchas cosas, pero para Él no existe misterio. Él lo sabe todo. Los exiliados no entendían por qué estaban sufriendo tanto, pero el Señor no desconocía la situación de ellos. No obstante, Él no tiene que dar explicaciones a los cuestionamientos de los exiliados como si nuevamente tuviera que rendirles cuenta. Pero lo que Él quiere hacer es mostrarles quién está en control, quién está en pleno control.
con pleno conocimiento de la situación. Eso es lo que ellos debían saber. Y es interesante, hermanos, que estas preguntas son exactamente igual a las que Dios le hizo a Job en su momento, en sus días. Cuando Job, en medio de su sufrimiento, en medio de esa angustia terrible por la que estaba pasando, cuando Dios comienza a cuestionar la justicia, la sabiduría y el gobierno justo de Dios, el Señor se le aparece en un torbellino, pero no le da una explicación del mal. No le rinde cuentas a Job de por qué está sufriendo lo que está sufriendo, sino que Dios aparece y esboza una serie de preguntas que van a poner a Job en su lugar. Podemos leer, por ejemplo, Job 38, pueden acompañarme. Job 38, versículo 1. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojos y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos? Y sigue, y sigue, y sigue. Job solamente tiene que callarse y escuchar. No puede hablar de tú a tú contra este Dios. Y el patrón es el mismo que está aquí en Isaías capítulo 14, versículo 2. Es decir, cuando el hombre no entiende lo que Dios hace, Dios no desciende de su trono para darle cuentas al hombre y explicarle qué es lo que está haciendo, sino que Dios eleva la mirada del hombre a quién es él. Sí, este es el famoso, yo no sé si aquí en Venezuela usan esta expresión, pero en Colombia la usamos mucho. Tú no sabes quién soy yo. No sé si aquí la usan, pero si te detiene la policía por ahí y te pide los papeles y tú le dices, si eres un senador, le dices: tú no sabes quién soy yo para pedirme papeles. O si alguien habla mal de ti y te quiere buscar problemas, tú no sabes quién soy yo, no sabes con quién estás hablando. Esa es una expresión que usamos mucho en Colombia, el famoso tú no sabes quién soy yo. Este es el famoso tú no sabes quién soy yo de Dios. Dios sí te está diciendo a ti en medio de tu tribulación, cuando cuestionas su sabiduría, Dios te está diciendo: desciende, y no te da explicaciones. Te dice: tú no sabes quién soy yo. Eso es lo que está diciéndole a Isaías. Ahora bien, después de afirmar que Él es el creador de todas las cosas, Isaías avanza en el argumento. Escúchenme, hermanos. Si Él lo creó todo, como lo hemos dicho, si puede medir las aguas con el hueco de sus manos, si puede juntar los polvos de la tierra con 3 de sus dedos, si puede pesar los montes con balanza, entonces Él no necesita consejo de nadie. Esto es obvio, ¿no? Por eso el profeta vuelve a la forma de las preguntas retóricas. Él pregunta: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O quién le aconsejó enseñándole? ¿Alguno de ustedes puede aconsejar a Dios? ¿Puede enseñarle algo? ¿A quién pidió él consejo para ser avisado como si no lo supiera? ¿Quién le va a enseñar a él el camino del juicio? ¿Quién le va a enseñar ciencia? ¿O quién le va a mostrar la senda de la prudencia? Nuevamente, hay preguntas aquí que buscan cerrar toda posible objeción. Isaías está afirmando que Dios no aprende. Dios no ajusta sus planes sobre la marcha. Dios no improvisa soluciones. Dios no corrige errores.
Así que la imagen es impresionante, es la misma contra Job. ¿Alguien podría sentarse en este salón de tú a tú con el Señor y enseñarle sobre algún tema en específico? ¿Alguien podría llegar hasta su trono y aconsejarle sobre cómo actuar en determinada situación? ¿Alguien podría invocarle y avisarle sobre algún peligro que va a ocurrir y que Dios desconoce? Además, nota las tres preguntas que hace, las tres palabras que usa Isaías en la segunda pregunta del versículo 14. Habla del juicio, habla de la ciencia y habla de la prudencia. Hermanos, noten la ironía de Isaías. La imagen es sublime. Dios es justo, Él es la justicia. ¿Alguien podría instruir a la justicia con J mayúscula sobre cómo ejercer un juicio si Él mismo es la justicia? Él es omnisciente, todo conocimiento, así que alguien podría enseñar a la omnisciencia sobre alguna ciencia. Él es la sabiduría. Alguien podría corregir a la sabiduría con S mayúscula por falta de prudencia. ¿Cómo podría hacerse esto? ¿Cómo podría ser la justicia injusta y la sabiduría imprudente y la omnisciencia desconocer ciencia? Las preguntas son irónicas. Entonces, en este pasaje, hermanos, hay un golpe directo al corazón del pueblo atribulado en el exilio. En sus pensamientos rondan estas preguntas. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué no interviene ya? ¿Por qué no interviene ahora? ¿Por qué prolonga el sufrimiento? ¿O no había otra manera diferente, menos dolorosa de disciplinarnos? Y en el fondo de estas preguntas se esconde una suposición, hermanos. La suposición de que ellos ven algo que Dios no ve. O que ellos entienden algo que a Dios se le escapó. En el fondo de estas preguntas, ellos sienten que ellos son más justos que la justicia. Que ellos son más conocedores que la omnisciencia. O que ellos son más sabios que la sabiduría. Y entonces Isaías desmonta esta ilusión de raíz. El Dios que gobierna la historia no está sentado en el banquillo de los acusados, esperando nuestro veredicto. No, Él es quien gobierna con justicia, con conocimiento, con sabiduría y con una sabiduría que sobrepasan por completo la comprensión de aquellos exiliados. Ahora bien, a los ojos del pueblo, Babilonia parecía invencible. Era, por supuesto, un imperio poderoso, con una infraestructura sólida, un ejército glorioso, una arquitectura sublime. Y por otra parte estaba Israel. Parecía un pueblo insignificante. Parecía que la historia ya estaba decidida. Todo indicaba visiblemente hablando que el poder imperial babilónico tenía la última palabra. Pero Isaías responde con una serie de imágenes que estaban diseñadas para corregir la perspectiva de los exiliados. Él dice, he aquí, las naciones son como gota en un cubo. Es decir, imagina, acá llaman balde también, el balde del trapero, ¿sí? Imagina el balde del trapero lleno de agua, repleto de agua. Bueno, las naciones para él son como una gotica de agua de ese balde, que si se cae esa gotica no alteraría su contenido. No pasaría nada con el agua, con el volumen que está en el balde, el volumen de agua que está en el balde. Segundo, él dice que las naciones son como grano de polvo en la balanza. Es decir, algo tan ligero que no cambiaría el peso de algo. Así que imagina que tienes 5 kilos de arroz en una balanza y le quitas un granito de arroz. Eso no afectaría para nada el peso que está en la balanza. Así son las naciones en comparación con él. Como un granito de arroz, como una gota del balde
del trapero lleno de agua. Y tercero, afirma que a las islas Dios las hace desaparecer como polvo, como si fuesen polvo. Y luego agrega que ni el Líbano y toda su leña, el Líbano era un bosque famoso en aquellos días, con abundancia de leña y con abundancia de animales. Y dice que ni el Líbano, ni su leña, ni todos sus animales bastarían para un sacrificio digno a Dios. Ni siquiera eso. Y finalmente, la conclusión para consolar a los exiliados es contundente. Como nada son todas las naciones delante de él. Ahora, esto no significa que el ser humano carezca de valor delante del Señor. De hecho, el ser humano es la corona de la creación, es de alta estima para el Señor. Pero el punto aquí es que ninguna nación, por muy poderosa que parezca, ningún gobernador, ningún imperio, por muy poderoso que parezca, puede frustrar los planes de Dios. Lo que para los exiliados era un monstruo histórico, imposible de vencer, para el Señor apenas era una gotica de agua, un poco de polvo. De hecho, Isaías dice menos que nada. Así que Isaías nos recuerda que la historia no está en las manos de los imperios, no está en las manos de los gobernantes tiránicos, no está en las manos de los sufrimientos que padecemos, sino en las manos del Dios soberano que lo gobierna todo, que gobierna sobre todas las cosas. Ahora, hermanos, solamente tengo una aplicación para este pasaje, y es que el Señor, saber que el Señor es el creador, que lo conoce todo y que no necesita de tu consejo, eso debe ser un tremendo consuelo para ti. Tal vez sea útil que contextualicemos un poco estas preguntas a nuestros días. Porque Isaías está hablando de mares, está hablando de montes, está hablando de cielos visibles. La gran mayoría de esas cosas eran poco conocidas o poco exploradas para los hombres de aquellos días. Pero hoy conocemos una creación que es aún más inmensa. Ténganme paciencia mientras construyo esta idea. Por ejemplo, sabemos que la luz viaja a unos 300,000 kilómetros por segundo. 300,000 kilómetros por segundo. Ayer veníamos viajando de Barquisimeto a Aracay y aproximadamente veníamos en unos 80, 100, dependiendo del trayecto y de la lluvia, unos 80, 100 kilómetros por hora. 80, 100 kilómetros por hora. Aquí les estoy hablando de 300,000 kilómetros por segundo. Una velocidad abismal. Y aún así, la luz que viaja del sol a la tierra tarda en llegar 8 minutos. 8 minutos y unos cuantos segundos. Es decir, la luz que estamos recibiendo en este momento en la tierra salió del sol hace 8 minutos. Si son 300,000 kilómetros por segundo, un total de 8 minutos, uno puede multiplicar por 60 y luego por 8 y más o menos tiene la distancia que hay entre la Tierra y el Sol, una distancia abismal. Eso significa que incluso nuestro propio sistema solar es inmenso. Te lo pongo así. En el año 1977, es decir, hace 50 años, el año que viene se cumplen 50 años, la NASA envió una sonda al espacio que se llama la sonda Voyager 1. La sonda Voyager 1 fue lanzada y que fuera lo más lejos posible hasta que se acabe su energía. Y esta máquina viaja a 17 kilómetros por segundo. Eso es demasiado. 17 kilómetros por segundo. Esto es más que cualquier otra máquina creada por el hombre. Lo increíble es que esta sonda, que lleva 50 años viajando, apenas ha recorrido lo que equivale a un día viajando a la velocidad de la luz. A un día viajando a la velocidad de la luz. Hermano, la estrella más cercana está a 4 años luz. Es decir, a ese 1 multiplicado por 365 por 4, ¿no?
Y la galaxia más cercana, que es la galaxia de Andrómeda, está a 2.5 millones de años luz de distancia. Es decir, si mandáramos algo ahora, la velocidad de la luz llegaría en 2.5 millones de años. Si mandáramos algo ahora para la estrella más cercana, la velocidad de la luz a 300.000 kilómetros por segundo llegaría en 4 años. ¿Sí? Así que permíteme ponerte esto en perspectiva. La Voyager 1, que es la máquina que viaja más rápido creada por los hombres, que viaja a 17 kilómetros por segundo, fue lanzada hace 50 años. Y apenas completará lo que es equivalente a un día viajando a la velocidad de la luz. Es decir, 300.000 kilómetros por segundo por 60, ¿cierto? Un minuto, luego por 60, una hora y luego por 24. Los números son abismales. Esto significa que para que Voyager 1 complete un año viajando a la velocidad de la luz, eso le tomaría aproximadamente 18.000 años. Ya ninguno de nosotros estará por acá. Y para llegar a la estrella más cercana, que se encuentra a 4 años luz, que es la estrella Próxima Centauri, le tomaría 72.000 años en llegar a esa estrella. Por otra parte, la galaxia más cercana a la nuestra, que es Andrómeda, que se encuentra a 2.5 millones de años luz, a esta sonda le tomarían llegar 44.000 millones de años para llegar allá. Podemos ver lo abismal que es el universo. Es como si el Señor nos dijera hoy, con el hueco de su mano mide eso. Con 3 dedos lo pesa. Con una balanza pesa todo esto. Ahora dejemos el mundo macro por un momento y pasemos al mundo microscópico, que no deja de ser impresionante también. Cuando descendemos a este nivel, el asombro no disminuye. Toda la materia que vemos, todo esto, está compuesto por partículas diminutas que están interactuando entre sí. A estas partículas diminutas, es lo más diminuto que existe en la materia, se les llama átomos. Para ponerlo en perspectiva, en un solo grano de arroz hay docenas de trillones de átomos interactuando simultáneamente. Es decir, hay más átomos en un solo grano de arroz que granos de arena de la Tierra en todas las playas de la Tierra. Más átomos en un solo grano de arroz. Pero lo asombroso no termina ahí. Cuando se observa la estructura del átomo, se descubre que la mayor parte del átomo es vacío. Es decir, que la solidez que vemos no es un bloque compacto, sino el resultado de complejas interacciones de fuerzas y campos invisibles que en mayor espacio son vacíos y que no vemos. Es decir, la mayor parte de la materia es espacio vacío. Lo que parece sólido es espacio vacío de partículas interactuando entre sí, campos invisibles. Lo que sentimos como firmeza es únicamente porque estas fuerzas invisibles mantienen todo en orden y todo de manera compacta y sólida. Yo sé que esto puede ser un poco complejo de entender. Y el hombre moderno que ha adquirido todo este conocimiento piensa que por esas herramientas y por ese método cree que ya no necesita a Dios para conocer. Él se coloca por encima de Dios como si Dios fuese innecesario porque ha obtenido mucho conocimiento, se ha llenado de soberbia. Pero el Señor nos preguntaría hoy, ¿quién fijó la velocidad de la luz? ¿Quién determinó que el universo fuese tan vasto? ¿Quién conoce el número de las estrellas y de las galaxias de todo el universo? ¿Quién conoce el peso y la medida de cada una de ellas? ¿Quién las llama por su nombre? ¿Quién sostiene cada estrella y cada galaxia en cada instante? ¿Quién ordenó que lo invisible sostuviera lo visible? ¿Quién hace que el vacío no se desintegre, sino que permanezca estable? ¿Quién conoce la cantidad de átomos que existen en todo el universo? Así que todo el conocimiento que el hombre ha adquirido no lo hace independiente de Dios, al contrario, nos muestra cuán ignorantes somos. El hombre moderno sabe que cada vez que sabe más, entre comillas, se abren más preguntas que le muestran cuán ignorante es, cuán ignorantes somos. Ahora bien, si este Dios, hermanos, que gobierna este universo tan vasto del que hemos hablado, tanto la alucinante escala macra como el fascinante mundo micrológico,
Y si este es el creador que fija la velocidad de la luz, que sostiene galaxias enteras y ordena fuerzas invisibles para que la materia no se desintegre, ¿por qué crees, mi hermano, que puedes aconsejarle sobre lo que pasa en tu vida? ¿Por qué en medio de la tribulación sentimos la necesidad de explicarle a Dios cómo debería haber hecho las cosas? Escúchame bien, yo sé que muchas veces afirmamos con los labios que todo obra para bien, pero a veces en el corazón surgen otro tipo de preguntas. ¿Por qué de esta manera? ¿No había otra forma menos dolorosa? ¿No podía haber sido distinto? Y sin darnos cuenta, comenzamos a pensar que somos más justos que Él, que somos más sabios que Él y que tenemos más información que Él. Y en el fondo, en este tipo de preguntas, estamos cuestionando su trato, estamos cuestionando su plan, estamos cuestionando su gobierno sobre nuestras vidas. Y parte del problema es que nosotros aprendemos de manera parcial y progresiva, vamos entendiendo de a poquito. Y cuando creemos que ya sabemos lo suficiente sobre un tema, se abre una nueva ventana de conocimiento que nos deja en evidencia cuán ignorantes somos. Así es nuestra vida, un camino de aprendizaje que nunca termina. Nunca llegamos al punto de poder decir sé lo suficiente, y quien dice eso no sabe nada. La realidad es que siempre conocemos poco en comparación con lo que ignoramos. Pero mi hermano, te tengo una buena noticia. Con Dios no ocurre así. Dios no aprende. Dios no descubre. Dios no corrige. No hay algo que lo tome por sorpresa. Él conoce todas las cosas de una sola vez y de manera exhaustiva. Nada lo toma por sorpresa. Por eso todo lo que hace y todo lo que permite en tu vida lo hace con pleno conocimiento de causa. Y no solo con conocimiento de causa, sino que lo hace con justicia perfecta y con sabiduría infinita. Eso nos garantiza, hermanos, que incluso aquello que no entendemos en los momentos más duros ha sido ordenado y permitido con perfecta sabiduría, aunque en ese momento no podamos comprendernos. Además, Isaías nos recuerda que así como las naciones, con todo su poder, son como polvo en la balanza y como una gota del cubo delante de Dios, así también son para Él nuestras tribulaciones, por gigantes que éstas parezcan. No son nada para Él. De hecho, son menos que nada. Aquello que a nosotros nos abruma, aquello que a nosotros nos paraliza o nos hace pensar que todo se derrumba, no tiene la capacidad de frustrar los planes de Dios. Al contrario, Él usa incluso esas aflicciones como instrumentos para llevar a cabo sus propósitos. Lo que para nosotros parece un obstáculo insuperable, para Dios es un medio más en el avance de su obra. Así que, mi hermano, escúchame bien. Cuando sientas que el Señor te debe explicaciones, cuando no te baste saber que todas las cosas obran para bien, y entonces exigas a Dios razones más detalladas, que Dios te rinda cuenta de por qué te está pasando lo que te está pasando, tal vez te sea útil recordar una antigua historia de Agustín de Hipona. Te cuenta que Agustín de Hipona estaba reflexionando sobre varios misterios del universo, el problema del mar, y se la pasaba día y noche tratando de entender todos estos misterios. Y un día Agustín de Hipona fue a la playa y en la playa se encontró a un niño haciendo un hueco en la arena. Entonces el niño había hecho un hueco bastante grande y tenía un frasco. Y el niño iba al agua, al mar, y traía agua y lo echaba en el hueco. Eso es una imagen bastante familiar, ¿no? Si hemos ido a playa, los niños hacen eso. Toman el balde, van al mar, cogen agua y lo echan en el hueco. Y entonces Agustín de Hipona se le acercó al niño y le preguntó que qué estaba haciendo. Y el niño le dijo, voy a meter el mar aquí. Y Agustín dijo, pero qué niño tan torpe, ¿no? O sea, ¿cómo puede pensar que ese mar puede caber en ese hueco, por muy grande que lo haya hecho?
Y entonces Agustín en ese momento le llegó una revelación, entre comillas. Él entendió que los pensamientos de Dios, que son abismales, no pueden caber en ese coquito que él tiene por cabeza. Es como tratar de meter el mar en el hueco de la arena de la playa, ¿no? Ahora, sea que esta historia es verdadera o no, ilustra con claridad una verdad profunda. Hermanos, no podemos meter el océano en un hoyo en la arena de la playa. No podemos contener la grandeza del pensamiento divino dentro de los límites de nuestro pequeño cerebro. La respuesta del creyente entonces no es la exigencia, no es pedir a Dios que nos rinda cuenta. La respuesta del creyente es la humildad, no es el reclamo, es la confianza, porque el Dios que gobierna galaxias, el Dios que gobierna los átomos, es el mismo Dios que gobierna tu historia y lo hace con sabiduría infinita y con una bondad que superan infinitamente nuestra comprensión. Amén. Y todo esto nos conduce inevitablemente a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. El Dios que gobierna, el Dios de que hemos hablado, el creador de esas galaxias abismales, el creador de todas esas millones y trillones de estrellas, que sostiene los diminutos átomos con su poder, es el mismo Dios que tomó nuestra naturaleza y vino a morir por nosotros. Hermanos, escúchame esto. El Dios que fijó la velocidad de la luz, 300,000 kilómetros por segundo, fue el que caminó por las calles de Galilea a la velocidad de unos pies cansados. El que llamó a la existencia a las enormes galaxias, se encarnó como un niño pequeño que medía pocos centímetros. El que sostenía a los átomos fue sostenido por los brazos de su madre. Este es un misterio incomprensible. Lo infinito entró en la historia. Lo eterno se sometió al tiempo. El creador se identificó con la criatura. Por eso, aunque Isaías nos ha dicho que las naciones son como nada delante de él, y explicamos que eso se refiere a que ellas no pueden frustrar sus planes, ¿no? La Escritura nos recuerda que el ser humano es la corona de la creación, es decir, de hecho, Dios nos estimó tanto que envió a su Hijo, a su propio Hijo para salvarnos. El mismo Dios que no necesita nuestros consejos, el mismo Dios que no depende de nadie, tomó nuestra carne para morir en nuestro lugar. El Creador soberano se convirtió en un redentor cercano para nosotros. Y esta es la razón por la que el Evangelio es una locura para los que se pierden. Es piedra de tropiezo para la sabiduría humana, porque el creador de las galaxias fue colgado de un madero. El que sostenía a los átomos estaba siendo vituperado en una cruz. Por eso Tertuliano, un padre de la iglesia antigua, decía: creo porque es absurdo. Y él no decía esto porque el evangelio fuese irracional, sino porque el actuar y el plan del Señor sobrepasa cualquier expectativa humana. El evangelio es un mensaje sublime y glorioso, pero incomprensible. Sobrepasa nuestra comprensión. Así que, hermanos, no hay mejor manera de terminar este sermón que usando las palabras del apóstol Pablo. Les ruego que se levanten conmigo. El apóstol Pablo, luego de contemplar el plan de Dios para la salvación, concluyó con la siguiente doxología, Romanos capítulo 11. Romanos 11, versículo 33. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor?
¿O quién fue su consejero? ¿A quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que la apliques a nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén.